Chile, un nombre susurrado en el viento, una tierra de extremos. Es un país que se extiende como una delgada cinta a lo largo del borde de Sudamérica. Desde el árido desierto de Atacama hasta las heladas llanuras de la Patagonia, los paisajes de Chile son tan diversos como su gente. Esta esbelta nación cuenta con imponentes volcanes, glaciares ancestrales y ciudades vibrantes. Chile es tierra de poetas y revolucionarios. Es un lugar donde la historia está grabada en el paisaje. Los ecos del pasado resuenan en las bulliciosas calles de Santiago y en las antiguas ruinas del Imperio Inca. La historia de Chile es un tapiz tejido con tradiciones indígenas, influencias coloniales y el espíritu perdurable de su pueblo. La cordillera de los Andes, una majestuosa columna vertebral, recorre todo el país. El Océano Pacífico choca contra sus costas occidentales, mientras que el desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra, se extiende por su extensión norte. Chile es una tierra de contrastes, un lugar donde la belleza y la dureza conviven en un delicado equilibrio. Chile, una tierra de contrastes, un lugar donde el pasado y el presente chocan. Tradiciones ancestrales perduran junto a innovaciones modernas. La historia del país es un rico tapiz tejido con culturas indígenas, el colonialismo español y la lucha por la independencia. La gente de Chile es tan diversa como sus paisajes. Desde los atacameños del norte hasta los mapuches del sur, las culturas indígenas han prosperado durante siglos. La llegada de los españoles en el siglo XVI trajo nuevas influencias, dando forma al idioma, la religión y la arquitectura de Chile. Pausa. Hoy, Chile es una democracia próspera y líder en América Latina. Su economía es fuerte, su cultura vibrante y su gente orgullosa de su herencia. Desde los Andes nevados hasta el brillante Océano Pacífico, Chile es una tierra de belleza impresionante y posibilidades infinitas. La historia de Chile comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Durante miles de años, los pueblos indígenas prosperaron en esta tierra de extremos. En el norte, los atacameños sobrevivieron en el desierto más árido de la tierra. Sus vidas entrelazadas con los ciclos del sol y las estrellas. Construyeron sofisticados sistemas de riego y dejaron un legado de cerámica y textiles que aún hoy inspiran asombro. Más al sur, los diaguitas, conocidos por su intrincada orfebrería, forjaron una civilización en los fértiles valles. Su cerámica, adornada con patrones geométricos, nos ofrece una mirada a sus creencias y rituales. Los ecos de su pasado todavía se pueden escuchar en los susurros del viento que barre el desierto de Atacama. En el Valle Central, los mapuches, que significa gente de la tierra, establecieron una sociedad feroz e independiente. Eran guerreros y agricultores hábiles, sus vidas profundamente conectadas con los ritmos de la naturaleza. Los mapuches resistieron la expansión inca y más tarde la conquista española, convirtiendo su espíritu de resistencia en una característica definitoria de la identidad chilena. Estas culturas ancestrales, cada una con sus propias tradiciones y creencias, sentaron las bases del Chile que conocemos hoy. Su legado perdura en la diversa población del país, en sus vibrantes tradiciones y en su perdurable conexión con la tierra. La influencia inca, aunque geográficamente limitada, dejó un impacto duradero en la cultura chilena. Aún se pueden encontrar rastros de su idioma en los nombres de lugares y en el vocabulario cotidiano. El legado de sus prácticas agrícolas, particularmente el cultivo de papas y maíz, continúa dando forma a la cocina chilena. La presencia inca, un breve capítulo en la larga historia de Chile, agregó una capa única al tapiz cultural del país. Sin embargo, la presencia inca en Chile fue relativamente breve y se limitó principalmente al norte. Los mapuches, ferozmente independientes, resistieron el dominio inca, deteniendo su avance hacia el sur. El río Biobío se convirtió en una frontera natural, marcando el límite más austral del imperio inca. Esta resistencia a la asimilación se reflejaría más tarde en sus luchas contra los conquistadores españoles. El imperio inca,
con su extensa red de caminos y sofisticada administración, llegó a las fronteras del norte de Chile a fines del siglo XV. El camino inca, un testimonio de su destreza en ingeniería, serpenteaba a través de los Andes, conectando el corazón del imperio con los confines de esta tierra austral. Los incas trajeron consigo su idioma, el quechua, su religión y sus impresionantes técnicas agrícolas, dejando una marca indeleble en la región. A principios del siglo XVI comenzó un nuevo capítulo en la historia de Chile. Los conquistadores españoles, impulsados por leyendas de oro y gloria, llegaron a suelo chileno. Fernando de Magallanes, un explorador portugués al servicio de la corona española, se convirtió en el primer europeo en pisar Chile en 1520, durante su histórica circunnavegación del globo. El viaje de Magallanes abrió la puerta a una mayor exploración española y, en última instancia, a la conquista. Pedro de Valdivia, un conquistador español, lideró la primera expedición para establecer un asentamiento permanente en Chile. En 1541 fundó Santiago, llamada así por el santo patrón de España, a orillas del río Mapocho. Sin embargo, la conquista española no estuvo exenta de resistencia. Los mapuches, liderados por figuras legendarias como Lautaro y Caupolicán, lucharon ferozmente contra los invasores españoles. La Guerra de Arauco, un conflicto prolongado y sangriento, se prolongó durante siglos, un testimonio de la inquebrantable determinación de los mapuches por defender su tierra y su forma de vida. La presencia española trajo consigo cambios profundos. Ciudades coloniales, con sus grandes plazas e iglesias ornamentadas, se alzaron por todo el territorio. El idioma, la religión y la cultura españolas se entrelazaron con las tradiciones indígenas, dando forma a la identidad de esta nueva colonia. Chile, bajo el dominio español, se convirtió en una parte vital del vasto imperio español. Con el inicio del siglo XVIII, un nuevo espíritu de cambio se extendió por las colonias americanas. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la libertad individual y los ideales democráticos, plantó semillas de rebelión en los corazones y las mentes de muchos. Chile, aislado geográficamente en los confines del imperio, no fue inmune a estas corrientes revolucionarias. Las reformas borbónicas, implementadas por la corona española a mediados del siglo XVIII, buscaban centralizar el poder y aumentar los ingresos de las colonias. Sin embargo, estas reformas a menudo tuvieron la consecuencia involuntaria de alimentar el resentimiento y el descontento entre la población criolla, aquellos descendientes de españoles nacidos en las Américas. El éxito de la Revolución Americana en 1776 brindó un poderoso ejemplo de una colonia liberándose de su dominio europeo. Las ideas de autodeterminación y soberanía popular, consagradas en la Declaración de Independencia, resonaron profundamente con aquellos que anhelaban una Chile libre del dominio español. Las guerras napoleónicas en Europa debilitaron aún más el control de España sobre sus colonias. Cuando Napoleón Bonaparte depuso al rey español en 1808 y colocó a su hermano José en el trono, se generó una crisis de legitimidad en todo el imperio. En Chile, como en otras colonias españolas, este vacío de poder brindó una oportunidad para que aquellos que buscaban la independencia dieran el paso. El 18 de septiembre de 1810, Chile dio un paso decisivo hacia la independencia. Ese día, un grupo de élites criollas reunidas en Santiago declaró un gobierno provisional, supuestamente para gobernar en nombre del depuesto rey español, Fernando VII. Este acto, conocido como la Primera Junta, marcó el inicio de la lucha de Chile por la independencia. La Primera Junta, aunque no declaraba la independencia absoluta, afirmaba el derecho de Chile al autogobierno. Encendió una ola de fervor patriótico y condujo a la formación de milicias, dispuestas a defender la autonomía recién reclamada. Sin embargo, las autoridades españolas no estaban dispuestas a renunciar al control de esta valiosa colonia sin luchar. Siguió un periodo de intenso conflicto, conocido como la Reconquista, mientras las fuerzas españolas intentaban restablecer su autoridad. Los patriotas chilenos, liderados por figuras como José Miguel Carrera y Bernardo O'Higgins, lucharon con valentía, pero las fuerzas españolas, mejor equipadas y con más experiencia,
inicialmente tomaron la delantera. El punto de inflexión llegó en 1817, con la llegada de José de San Martín, un general argentino que ya había liberado a su propio país del dominio español. San Martín, junto con O'Higgins, lideró un ejército combinado de soldados chilenos y argentinos a través de la cordillera de los Andes en una audaz campaña militar. Su victoria en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, marcó un punto de inflexión decisivo en la guerra. Un año después, el 5 de abril de 1818, las fuerzas chilenas aseguraron su independencia con otra victoria en la batalla de Maipú. La nación recién independizada se enfrentó a la abrumadora tarea de forjar una identidad nacional y establecer instituciones estables. Las décadas posteriores a la independencia estuvieron marcadas por la inestabilidad política y la agitación social, con diferentes facciones compitiendo por el poder. El legado del colonialismo, con sus arraigadas jerarquías sociales y desigualdades económicas, arrojó una larga sombra sobre la joven república. Las fuerzas conservadoras y liberales chocaron por la dirección del país. Los conservadores favorecían un gobierno central fuerte y la preservación de las estructuras sociales tradicionales, mientras que los liberales abogaban por mayores libertades individuales, límites al poder de la Iglesia y la modernización económica. A pesar de la agitación política, Chile logró importantes avances en el siglo XIX. El país expandió su territorio, incorporando la región de la Araucanía, patria tradicional del pueblo mapuche, al Estado-nación. El descubrimiento de cobre en el desierto de Atacama impulsó el crecimiento económico y transformó a Chile en un actor importante en la industria minera mundial. La educación y la vida cultural florecieron. La Universidad de Chile, fundada en 1842, se convirtió en un centro de la vida intelectual y jugó un papel clave en el desarrollo de la identidad chilena. Escritores, poetas y artistas exploraron temas de identidad nacional, justicia social y los desafíos de la modernidad. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Chile entró en un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. La Guerra del Pacífico trajo importantes ganancias territoriales para Chile, asegurando su control sobre el desierto de Atacama. La riqueza del nitrato agudizó las desigualdades sociales. La brecha entre la élite y la clase trabajadora se amplió. A principios del siglo XX, el movimiento laboral y las ideas socialistas crecieron. Los trabajadores organizaron huelgas y protestas por mejores condiciones. La Gran Depresión golpeó duramente a Chile, causando malestar social y político. El Partido Radical emergió como una fuerza dominante, abogando por la reforma social. En 1938, Pedro Aguirre Cerda fue elegido presidente. Su gobierno implementó programas de bienestar social y promovió la industrialización. Imaginen un país que se extiende como una cinta delgada, abrazando el borde occidental de un continente. Este es Chile, una tierra de asombrosa diversidad geográfica, donde imponentes picos proyectan largas sombras sobre desiertos áridos y valles exuberantes dan paso a glaciares helados. Los paisajes de Chile son tan variados como las historias grabadas en su historia, desde las playas bañadas por el sol del norte hasta los fiordos azotados por el viento del sur. La cordillera de los Andes, una formidable barrera natural, recorre como una columna vertebral toda la longitud del país, dando forma no solo al terreno físico, sino también al clima y la vida de su gente. Al oeste, el Océano Pacífico choca contra costas escarpadas, mientras que al este, los Andes descienden para encontrarse con las vastas llanuras de Argentina. Esta geografía única ha aislado a Chile de sus vecinos, fomentando un fuerte sentido de identidad nacional y un rico patrimonio cultural. El aislamiento del país también lo ha convertido en un laboratorio viviente para una flora y fauna únicas, con muchas especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. El tapiz geográfico de Chile es un testimonio del poder de la naturaleza para dar forma a una tierra y su gente. Desde la desolada belleza del desierto de Atacama hasta las exuberantes selvas tropicales del sur, los paisajes de Chile son una fuente de asombro e inspiración. En el norte, Chile extiende sus brazos alrededor del desierto de Atacama, uno de los lugares más secos de la Tierra.
Aquí, bajo un cielo de claridad inigualable, antiguos volcanes se erigen como centinelas silenciosos, con sus cumbres espolvoreadas de nieve que parece no derretirse nunca. La belleza austera del Atacama, un testimonio de las fuerzas de la erosión y el tiempo, posee un extraño encanto. El suelo, horneado por el sol implacable, se agrieta y brilla, creando un paisaje de otro mundo que ha servido como telón de fondo para innumerables películas e historias que buscan capturar la belleza desolada de mundos extraterrestres. Sin embargo, incluso en este entorno hostil, la vida encuentra su camino. Los salares, que se extienden hasta donde alcanza la vista, brillan como espejos gigantes que reflejan el azul intenso del cielo. Estos salares, vestigios de antiguos lagos que se evaporaron hace mucho tiempo, son el hogar de flamencos, cuyo plumaje rosado contrasta fuertemente con la extensión blanca. Estas elegantes criaturas prosperan en este entorno aparentemente inhóspito, alimentándose de los camarones de salmuera que abundan en las lagunas saladas. El Atacama, a pesar de su aridez, alberga tesoros escondidos. Bajo su superficie se encuentran vastas reservas de cobre, nitratos y otros minerales que han jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de Chile. El Atacama es una tierra de extremos, donde la belleza y la dureza coexisten en un delicado equilibrio. La cordillera de los Andes, una imponente cadena montañosa que se extiende por miles de kilómetros, es la característica geográfica más definitoria de Chile. Picos imponentes, algunos de más de 6.000 metros, perforan el cielo con sus laderas cubiertas de nieve y hielo. Volcanes, tanto activos como inactivos, se erigen como recordatorios del corazón ardiente de la Tierra, sus conos elevándose desde el altiplano, una meseta de gran altitud que se extiende entre Chile y Bolivia. Los Andes son una fuente tanto de vida como de peligro. El deshielo de la nieve y los glaciares alimenta ríos que descienden a los valles, proporcionando agua para el riego y la energía hidroeléctrica. Sin embargo, los Andes también son propensos a terremotos y erupciones volcánicas que pueden remodelar el paisaje en un instante. Los Andes son un paraíso para los aventureros y amantes de la naturaleza. Senderos de trekking serpentean a través de prados alpinos alfombrados de flores silvestres, pasando por lagos glaciares que brillan como joyas y subiendo hasta miradores impresionantes que ofrecen vistas panorámicas de picos nevados y valles llenos de nubes. Los Andes también albergan una rica diversidad de flora y fauna, incluido el majestuoso cóndor, un símbolo de fuerza y libertad que se eleva sin esfuerzo por encima de los picos. Los Andes son un testimonio del poder y la belleza de la naturaleza, un lugar donde los elementos chocan y crean un paisaje de grandeza incomparable. Enclavado entre los Andes y la cordillera de la costa, se encuentra el Valle Central, el corazón agrícola de Chile. Aquí, la tierra, nutrida por suelos fértiles y un clima templado, produce una abundancia de frutas, verduras y cereales. Los viñedos, que se extienden por las colinas, producen algunos de los mejores vinos del mundo. Sus uvas maduran a la perfección bajo el cálido sol chileno. El Valle Central es un mosaico de campos y granjas, un testimonio del arduo trabajo e ingenio de generaciones de agricultores chilenos. Los ríos, alimentados por el deshielo de los Andes, serpentean a través del valle, proporcionando agua vital a los cultivos. El Valle Central también alberga las ciudades más grandes de Chile, como Santiago, la capital, y Valparaíso, una colorida ciudad portuaria conocida por su espíritu bohemio y sus casas en las laderas encaramadas precariamente en pendientes pronunciadas. Estas ciudades, con sus calles bulliciosas y sus modernas comodidades, contrastan con la tranquilidad rural del campo circundante. El Valle Central es una tierra de contrastes, donde los ritmos de la vida rural conviven con la energía de los centros urbanos. Es un lugar donde la tradición y la modernidad se encuentran, donde la generosidad de la tierra sustenta tanto el cuerpo como el alma. Sección 5. Secretos del Sur. Al sur del Valle Central, el paisaje de Chile se transforma nuevamente. Los Andes, aunque todavía dominantes, comienzan a perder su control sobre la tierra, dando paso a un laberinto de fiordos, islas y glaciares. El aire, fresco y húmedo, lleva el aroma de la brisa marina y los gritos de las aves marinas. Esta es la Patagonia chilena, una tierra de belleza agreste y naturaleza indómita.
Aquí, los glaciares, vestigios de la última edad de hielo, se abren paso a través de las montañas, con sus lenguas de hielo que llegan hasta el mar. Los fiordos, tallados por estos glaciares durante milenios, penetran profundamente en la costa, reflejando en sus aguas oscuras los picos circundantes. Los bosques de la Patagonia chilena albergan árboles milenarios, algunos con más de 1000 años, con sus ramas cubiertas de musgo y líquenes. Los pumas, fantasmas esquivos del bosque, acechan a sus presas a través de la maleza, mientras los cóndores se elevan por encima, con sus ojos agudos escudriñando el paisaje en busca de carroña. La Patagonia chilena es una tierra de aventura y soledad, un lugar para reconectar con la naturaleza y escapar del ajetreo de la vida moderna. Es un lugar donde los elementos reinan y la belleza del mundo natural se muestra en todo su esplendor. Sección 6. El fin del mundo. En el extremo austral de Chile, donde el continente sudamericano se estrecha hasta formar una punta, se encuentra Tierra del Fuego. Aquí, las montañas se elevan abruptamente desde el mar, con laderas envueltas en bosques que se aferran tenazmente al terreno rocoso. Tierra del Fuego es una tierra de extremos, donde las fuerzas de la naturaleza se manifiestan en todo su esplendor. Los vientos, aullando a través del pasaje de Drake, azotan la tierra con furia implacable. Bienvenidos a la sección 7, Latidos urbanos. Las ciudades chilenas ofrecen un contrapunto vibrante a los paisajes indómitos del país. Desde las bulliciosas calles de Santiago hasta los coloridos barrios de Valparaíso en las colinas, las ciudades chilenas palpitan con una energía única. El panorama cultural de Chile es tan diverso y cautivador como su geografía. Es un tapiz vibrante tejido con tradiciones indígenas, influencias coloniales españolas y el dinamismo de una sociedad moderna y globalizada. Esta mezcla única se hace evidente en todo, desde la música y la danza del país hasta su literatura, arte y vida cotidiana. El corazón de la cultura chilena late con una calidez y resiliencia forjadas a lo largo de los siglos. Es un espíritu plasmado en la apasionada cueca, la poesía conmovedora de Pablo Neruda y la intrincada artesanía de los textiles mapuches. Los chilenos son conocidos por su amor a la familia, su fuerte sentido de comunidad y su agudo ingenio, a menudo expresado a través de la ironía y el humor lúdicos. Esta riqueza cultural se ve reforzada por el aislamiento geográfico de Chile. Escondido en el extremo de Sudamérica, el país desarrolló una identidad distintiva, ferozmente orgulloso de su herencia y al mismo tiempo abierto a las influencias externas. Desde el antiguo conocimiento astronómico del pueblo atacameño hasta el arte callejero moderno que adorna las paredes de Valparaíso, la cultura chilena es un testimonio del poder perdurable de la creatividad y la resiliencia humanas. La música y la danza son parte fundamental de la cultura chilena, expresando las alegrías, penas y pasiones de su gente. Desde la animada cueca hasta las melodías conmovedoras de la música folclórica, los ritmos chilenos se quedan contigo. La cueca, con raíces españolas e indígenas, es un baile de cortejo que encarna el espíritu de Chile. La danza se caracteriza por un elegante juego de pies y el uso de pañuelos, una metáfora del amor. La cueca es un espectáculo vibrante, uniendo a las personas en una expresión compartida de orgullo cultural. La nueva canción chilena surgió en los años 60 como una poderosa voz de cambio social y político. Inspirado en ritmos e instrumentos indígenas, este género habla de las luchas de la gente común y la búsqueda de justicia social. Los chilenos abrazan la vida con una pasión que se hace evidente en sus vibrantes fiestas y celebraciones. A lo largo del año, el país se llena de vida con festivales que mezclan fervor religioso, conmemoraciones históricas y un profundo aprecio por la buena comida, la música y la compañía. Una de las celebraciones más importantes son las fiestas patrias, el Día de la Independencia de Chile, que se celebra el 18 de septiembre. Durante las semanas previas a este día, las ciudades y pueblos de todo el país se adornan con banderas, banderines y coloridas decoraciones. Los puestos de comida tradicional bordean las calles, ofreciendo tentadores aromas de empanadas, anticuchos y terremoto, una bebida potente y festiva. La música y el baile llenan el aire mientras familias y amigos se reúnen para celebrar la independencia de su nación con desfiles, rodeos y animadas competencias de cueca.
Otra celebración importante es la Tirana, una fiesta religiosa que se celebra en julio en el desierto de Atacama. Este vibrante evento honra a la Virgen del Carmen, la patrona de Chile, con una deslumbrante exhibición de trajes, música y baile. Miles de peregrinos y bailarines de todo el país descienden al pequeño pueblo de La Tirana. Sus elaborados trajes y enérgicas actuaciones son un testimonio de su fe y devoción. Desde el norte hasta el sur, las fiestas chilenas ofrecen una mirada al alma del país. Estas celebraciones son un testimonio del poder perdurable de la tradición, la importancia de la comunidad y el entusiasmo por la vida de los chilenos. Sección 4. La palabra escrita. Chile cuenta con una rica tradición literaria que ha dado a luz a algunos de los escritores y poetas más célebres de Latinoamérica. Desde la evocadora poesía de Gabriela Mistral hasta los versos cargados de política de Pablo Neruda, la literatura chilena explora temas como el amor, la pérdida, la justicia social y la condición humana. Gabriela Mistral, la primera mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945, es conocida por su conmovedora poesía que a menudo reflexiona sobre temas como el amor, la maternidad, la pérdida y el mundo natural. Sus versos, llenos de imágenes vívidas y un profundo sentido de la humanidad, siguen resonando en lectores de todas las edades. Pablo Neruda, uno de los poetas más influyentes del siglo XX, utilizó sus palabras como armas contra la injusticia y la opresión. Sus poemas, a menudo sensuales y apasionados, celebran el amor, la naturaleza y el hombre común, a la vez que denuncian la desigualdad social y la tiranía política. El legado de Neruda se extiende más allá de su poesía, ya que también fue diplomático, político y un incansable defensor de la justicia social. La literatura chilena, con sus diversas voces y temas perdurables, ofrece una ventana al alma de la nación. Desde los versos románticos de Mistral hasta el espíritu revolucionario de Neruda, los escritores chilenos han dejado una huella indeleble en el mundo de la literatura, inspirando a generaciones con sus palabras y su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. Sección 5. Expresiones artísticas. El arte chileno es un tapiz vibrante tejido con motivos indígenas, influencias coloniales y el dinamismo de los movimientos modernos y contemporáneos. Desde la cerámica precolombina del pueblo atacameño hasta las instalaciones que invitan a la reflexión de artistas contemporáneos, el arte chileno refleja la rica historia del país, sus diversas culturas y su identidad en evolución. El arte indígena en Chile está profundamente arraigado en la tierra y las creencias de su gente. Los mapuches, conocidos por sus intrincados textiles y su trabajo en plata, incorporan patrones geométricos y motivos de animales estilizados en sus creaciones. A menudo, estas piezas tienen un significado espiritual, lo que refleja su estrecha conexión con la naturaleza y sus antepasados. Durante el período colonial, las tradiciones artísticas europeas, en particular los estilos barroco y neoclásico español, influyeron fuertemente en el arte chileno. Las grandes iglesias y los edificios públicos de esta época exhiben fachadas ornamentadas, retablos elaborados y pinturas religiosas que reflejan las tendencias artísticas predominantes de la época. El siglo XX fue testigo de un auge de los movimientos de arte moderno y contemporáneo en Chile. Artistas como Roberto Mata, pionero del surrealismo, y Carlos Cruz Diez, conocido por su innovador trabajo con el arte cinético y óptico, obtuvieron reconocimiento internacional, ampliando los límites de la expresión artística y colocando a Chile en el mapa del arte mundial. Sección 6. Un legado artesanal. Chile cuenta con una larga y rica tradición artesanal, transmitida de generación en generación y reflejada en una amplia gama de productos hechos a mano que muestran la habilidad y la creatividad de su gente. Desde la intrincada orfebrería del norte hasta los coloridos tejidos del sur, la artesanía chilena ofrece una conexión tangible con el patrimonio cultural del país. El pueblo atacameño, reconocido por su ingenio en el duro entorno desértico, tiene una larga tradición en el tejido de cestas, utilizando fibras naturales como juncos y pastos para crear intrincadas cestas, esteras y otros artículos prácticos.
Estas piezas, a menudo adornadas con patrones geométricos y tintes naturales, no solo son funcionales, sino también estéticamente agradables, lo que refleja la profunda conexión de los atacameños con su entorno. En el sur, los mapuches son conocidos por sus exquisitos tejidos, elaborados en tradicionales telares de cintura. Usando lana de sus ovejas, crean intrincados patrones y diseños, a menudo incorporando símbolos y motivos que tienen un significado cultural y espiritual. Estos tejidos, que van desde mantas y ponchos hasta bolsos y tapices, son apreciados por su belleza, durabilidad y las historias que cuentan. La artesanía chilena no está relegada a museos o tiendas de souvenirs. Es una parte integral de la vida cotidiana. Desde la cerámica pintada a mano que adorna muchos hogares hasta los artículos de cuero hechos a mano que se venden en los mercados locales, la artesanía chilena aporta un toque de arte y tradición a la cotidianidad. El Chile actual es un país en una encrucijada, buscando el equilibrio entre una rápida modernización y un profundo respeto por sus tradiciones. Esta dinámica interacción se hace evidente en todos los aspectos de la cultura chilena, desde las artes y la arquitectura hasta la gastronomía y las costumbres sociales. Narrador A. El auge de la globalización y los avances tecnológicos han traído nuevas influencias y oportunidades a Chile. La arquitectura moderna, con sus líneas elegantes y diseños innovadores, está transformando los horizontes de ciudades como Santiago, mientras que una próspera escena tecnológica fomenta la innovación y el espíritu empresarial. Los cineastas, músicos y artistas chilenos están ganando reconocimiento internacional, y su trabajo refleja tanto las tendencias globales como las sensibilidades locales. Narrador A. A pesar de estas fuerzas modernizadoras, los chilenos siguen profundamente conectados con sus tradiciones. La familia sigue siendo el corazón de la sociedad chilena, con hogares multigeneracionales comunes y relaciones estrechas muy valoradas. Las fiestas y celebraciones tradicionales siguen desempeñando un papel vital en la vida chilena, reforzando la identidad cultural y fomentando un sentido de comunidad. La capacidad de Chile para abrazar la modernidad mientras conserva sus tradiciones es un testimonio de la resistencia y adaptabilidad de su gente. Este equilibrio dinámico es lo que hace que la cultura chilena sea tan única y cautivadora, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, en constante evolución pero siempre arraigada en su rico patrimonio. La cocina chilena es un delicioso reflejo de la diversa geografía, historia e influencias culturales del país. Desde los mariscos frescos de la costa del Pacífico hasta los abundantes guisos de la cordillera de los Andes, la comida chilena es un vibrante tapiz de sabores, texturas y aromas. Imagina morder una empanada recién horneada, su corteza dorada, hojaldrada y mantecosa, rellena de sabrosa carne molida, cebollas, pasas y un huevo perfectamente cocido. La dulzura ácida de limones frescos, exprimidos sobre pescado a la parrilla, el aroma ahumado de la carne cocinada a fuego abierto, los sabores terrosos de las hierbas y especias andinas. Cada bocado cuenta una historia, conectando a los comensales con la tierra y su gente. La geografía única de Chile, que se extiende como una cinta entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, lo ha bendecido con una abundancia de ingredientes frescos. Desde las cumbres nevadas hasta los fértiles valles y la extensa costa, la cocina chilena se inspira en la generosidad de su entorno. El Océano Pacífico, repleto de vida, proporciona un suministro interminable de mariscos frescos. La corvina chilena, con su textura mantecosa y delicado sabor, es una captura apreciada, mientras que el congrio, un tipo de anguila, es un manjar local que a menudo se prepara como guiso o sopa. Tierra adentro, los fértiles valles y las estribaciones de los Andes producen una variedad de frutas, verduras y cereales. Los tomates, las paltas, aguacates, las cebollas y el maíz son básicos de la cocina chilena y forman la base de muchos platos tradicionales. La quinoa, un grano ancestral originario de los Andes, está resurgiendo en popularidad, apreciada por su valor nutricional y su sabor a nuez.
Ninguna exploración de la cocina chilena estaría completa sin rendir homenaje a la empanada, un ícono culinario que ocupa un lugar especial en los corazones y estómagos de los chilenos. Estas sabrosas delicias, con su corteza dorada y rellenos llenos de sabor, son una comida callejera omnipresente, un bocadillo querido y un elemento básico en las reuniones familiares. La belleza de la empanada radica en su versatilidad. La variedad más tradicional, conocida como empanadas de pino, lleva una sabrosa mezcla de carne molida, cebollas, pasas, aceitunas y un huevo duro, todo sazonado con comino, pimentón y otras especias. Los amantes de los mariscos pueden deleitarse con empanadas rellenas de queso fresco y camarones cangrejo o vieiras. Las opciones vegetarianas abundan, con rellenos que van desde espinacas y queso ricota hasta choclo y queso, o champiñones y cebollas caramelizadas. Las empanadas se hornean típicamente en un horno caliente, pero también se pueden freír, lo que da como resultado una corteza más crujiente. El pastel de choclo, quizás el plato a base de maíz más emblemático de Chile, es una cazuela horneada que encarna la esencia de la comida reconfortante. Una base sabrosa de carne molida, pollo, cebollas, pasas, aceitunas y especias se cubre con una capa gruesa de choclo, una pasta hecha con granos de maíz fresco que han sido molidos o licuados. Chef local. Horneado hasta que se dore, la cobertura de choclo forma una capa ligeramente dulce y crujiente que contrasta maravillosamente con el relleno salado. Las humitas, otro plato querido a base de maíz, son similares a los tamales, pero en lugar de envolverse en hojas de maíz, se cuecen al vapor en hojas de elote, lo que imparte un sutil sabor terroso al relleno. El relleno generalmente consiste en una mezcla de maíz molido, cebolla, albahaca, manteca de cerdo y especias, lo que da como resultado un bocadillo húmedo y sabroso. Los postres chilenos nos brindan una deliciosa variedad de tentaciones dulces que seguro satisfarán a cualquier goloso. Desde los tradicionales alfajores hasta los decadentes pasteles y bollería, los dulces chilenos a menudo se caracterizan por el uso del dulce de leche, una salsa de caramelo rica y cremosa que es un ingrediente muy querido en toda Latinoamérica. Los alfajores, un dulce popular en toda Sudamérica, ocupan un lugar especial en los corazones chilenos. Estas delicadas galletas sándwich consisten en 2 galletas de maicena desmenuzables rellenas con una generosa porción de dulce de leche y, a menudo, enrolladas en azúcar glass o coco rallado. Los alfajores son el acompañamiento perfecto para una taza de café o té, ofreciendo un final dulce y satisfactorio a la comida. La leche asada, que significa leche horneada, es un postre cremoso y reconfortante similar al crème brûlée. Este flan horneado presenta una textura suave como la seda y una delicada capa de caramelo que se quiebra tentadoramente con cada cucharada. Para aquellos que buscan algo más decadente, la torta de 1000 hojas es toda una sensación. Ningún viaje culinario por Chile estaría completo sin alzar una copa por las diversas y célebres bebidas del país. Desde vinos de renombre mundial hasta refrescantes jugos de frutas y bebidas tradicionales, Chile ofrece una bebida para cada paladar y ocasión. La industria vinícola de Chile ha florecido en las últimas décadas, ganando reconocimiento internacional por sus vinos de alta calidad producidos en una variedad de terruños. Desde las uvas Cabernet Sauvignon y Merlot, que prosperan en el Valle del Maipo, hasta las uvas Sauvignon Blanc y Chardonnay cultivadas en el más fresco Valle de Casablanca, los vinos chilenos ofrecen una gama de estilos y perfiles de sabor para todos los gustos. Para aquellos que buscan una alternativa sin alcohol, Chile es un paraíso para los amantes de la fruta fresca. La abundante luz solar y los suelos fértiles producen una generosa cantidad de frutas que se transforman en refrescantes jugos y batidos. Desde las clásicas combinaciones de mango y papaya hasta mezclas más exóticas con chirimoya, lúcuma y maqui, los jugos de frutas chilenos son una forma deliciosa y saludable de experimentar la riqueza natural del país. En Chile, la comida es mucho más que un simple alimento. Es una celebración de la vida, la familia y la tradición.
Las comidas son momentos para que familias y amigos se reúnan, para compartir historias, risas y los placeres simples de la buena comida y la buena compañía. Desde los asados informales hasta las elaboradas fiestas navideñas, la comida juega un papel central en la cultura chilena, fortaleciendo lazos y creando recuerdos duraderos. Los fines de semana, las familias a menudo se reúnen para un asado relajado. El aire se llena con el aroma ahumado de las carnes a la parrilla y los sonidos de la risa y la conversación. La carne, un alimento básico de la dieta chilena, ocupa un lugar central. Carne de res, cerdo, pollo y chorizos se cocinan a fuego abierto y sus sabores se realzan con el toque ahumado. Estas reuniones son un momento para la relajación, la conexión y la celebración de los placeres simples. Durante las fiestas y ocasiones especiales, las mesas chilenas están repletas de platos tradicionales que se han transmitido de generación en generación. Las cenas de Nochebuena a menudo incluyen pavo asado, acompañado de guarniciones como papas duquesas, ensalada chilena y pan de Pascua. Estas comidas festivas son un momento para que las familias se unan, honren su herencia y creen nuevos recuerdos que serán apreciados en los años venideros. Chile, una tierra que ha inspirado a poetas y artistas durante siglos, posee un encanto único que se extiende más allá de sus impresionantes paisajes y su vibrante cultura. Este espíritu poético está profundamente arraigado en el alma chilena. Tal vez sea la dramática geografía del país, con sus imponentes montañas, vastos desiertos y costas azotadas por el viento, lo que enciende la imaginación. Desde las evocadoras imágenes de Gabriela Mistral hasta los apasionados versos de Pablo Neruda, los poetas chilenos han capturado la esencia de su país con una profundidad y belleza que trasciende el lenguaje. Sección 2. Donde la tierra baila. Chile se extiende a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde las placas tectónicas chocan y se rozan entre sí. Esta danza geológica, aunque a veces destructiva, también es la fuente de los impresionantes paisajes chilenos y su lugar único en el mundo. Los volcanes, tanto activos como inactivos, marcan el horizonte de Chile. Sus majestuosos conos se elevan desde las montañas de los Andes como guardianes ancestrales. Incluso en su potencial destructivo, los volcanes poseen un extraño encanto. Sus laderas a menudo albergan ecosistemas únicos y sus erupciones enriquecen el suelo con ceniza volcánica, un fertilizante natural. Los terremotos también son una realidad en Chile. El país ha experimentado algunos de los terremotos más fuertes jamás registrados, y sus temblores se han sentido mucho más allá de sus fronteras. Sección 3. Un paraíso para los amantes de las estrellas. El desierto de Atacama, con su clima árido, su gran altitud y sus cielos cristalinos, es un verdadero paraíso para los amantes de las estrellas. Lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, Atacama ofrece vistas incomparables del cosmos, con un cielo nocturno encendido por millones de estrellas centelleantes. No es de extrañar que Chile se haya convertido en un centro de observación astronómica, albergando algunos de los telescopios más potentes del mundo. El Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA, ubicado en lo alto de la cordillera de los Andes, es un testimonio de la colaboración internacional en la búsqueda del descubrimiento científico. Para aquellos que buscan una experiencia de observación de estrellas más íntima, Atacama ofrece innumerables oportunidades para conectar con el cosmos. Sección 4. Guardianes de la sabiduría ancestral. Chile alberga una rica herencia indígena, con diversos grupos originarios que mantienen vivas sus culturas, lenguas y tradiciones únicas en diferentes rincones del país. Los mapuche, el grupo indígena más numeroso de Chile, han habitado las regiones del centro y sur del país durante siglos. Su cultura está profundamente arraigada en la conexión con la tierra, haciendo hincapié en la comunidad, el respeto por la naturaleza y la importancia de la tradición oral para preservar su historia, creencias y costumbres. En el norte, el pueblo aymara, cuyos ancestros construyeron sofisticados sistemas de riego y observatorios astronómicos,
continúa practicando su modo de vida tradicional a la sombra de imponentes volcanes y vastos salares. Las comunidades indígenas de Chile, aunque enfrentan desafíos relacionados con los derechos sobre la tierra, la preservación cultural y la justicia social, son resilientes y están decididas a mantener vivas sus tradiciones. Chile es una tierra de asombrosa biodiversidad. Sus variados paisajes albergan una notable variedad de flora y fauna. Desde el árido desierto de Atacama, donde la vida se aferra tenazmente a oasis y salares, hasta las exuberantes selvas patagónicas, repletas de árboles milenarios y criaturas esquivas, Chile es el sueño de todo naturalista. El aislamiento del país, aunque un desafío para los habitantes humanos, ha permitido la evolución y el desarrollo de especies únicas. El pudú chileno, el ciervo más pequeño del mundo, se desplaza por la maleza de los bosques patagónicos, mientras que el cóndor andino, con su impresionante envergadura, se eleva sin esfuerzo sobre las imponentes cumbres. El desierto de Atacama, aunque aparentemente estéril, estalla en floración tras las escasas lluvias, transformando su paisaje en un manto de coloridas flores silvestres. El Parque Nacional Torres del Paine, con sus picos de granito, lagos turquesas y glaciares, es un testimonio del esplendor natural del país, atrayendo a excursionistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Los chilenos son unos apasionados del deporte, y el fútbol, o soccer como lo llaman en algunos países, es el rey indiscutible, la obsesión nacional. Desde las bulliciosas calles de Santiago hasta los polvorientos campos de pueblos pequeños, el juego bonito une a personas de todos los ámbitos, encendiendo un fervor que se palpa en los días de partido. La Selección Nacional de Fútbol de Chile, apodada La Roja, tiene una historia de la que estar orgullosos. Han participado en múltiples copas mundiales de la FIFA y han ganado la Copa América, el torneo internacional más importante de Sudamérica, 2 veces en los últimos años. Estas victorias han desatado celebraciones nacionales, uniendo al país en una ola de euforia. Más allá del fútbol, los chilenos practican una gran variedad de deportes, lo que refleja la diversidad geográfica del país y el espíritu aventurero de su gente. El esquí y el snowboard son actividades populares en la cordillera de los Andes, mientras que el surf y el windsurf atraen a los entusiastas a la costa del Pacífico. El rodeo, un deporte tradicional chileno con raíces en la herencia rural del país, es un espectáculo popular. Muestra las habilidades de los jinetes mientras intentan controlar caballos salvajes. Este evento, lleno de tradición, ofrece una mirada al pasado rural de Chile y al vínculo duradero entre humanos y animales. Cada país tiene sus rarezas y encantos, esos aspectos únicos de la cultura y la vida cotidiana que lo hacen especial. Chile no es la excepción, pues ofrece una deliciosa mezcla de tradiciones, costumbres e idiosincrasias que seguramente te sacarán una sonrisa. Los chilenos son conocidos por su amor al lenguaje y su inclinación por los juegos de palabras. Tienen una habilidad especial para crear jerga colorida y usar dobles sentidos, a menudo inyectando humor en las conversaciones cotidianas. Su español, con su distintivo acento chileno y su vocabulario único, es un placer para escuchar, incluso si no entiendes todas las palabras. Los chilenos también tienen una fuerte tradición de hospitalidad. Los visitantes a menudo son recibidos con los brazos abiertos, invitados a compartir comidas e incluidos en reuniones familiares. Esta calidez y generosidad de espíritu son las que hacen de Chile un lugar tan especial para visitar, dejando una impresión duradera en aquellos afortunados de experimentarlo. Desde su alma poética hasta sus refugios para observar las estrellas y sus entrañables peculiaridades, Chile es un país que sorprende y deleita a cada paso. Es una tierra de contrastes, donde las tradiciones antiguas conviven con las innovaciones modernas, donde las maravillas naturales inspiran asombro y donde la calidez de la gente permanece contigo mucho después de haberte despedido. Chile, tierra de contrastes marcados y belleza poética, ha dejado una huella imborrable en nuestro viaje. Hemos recorrido sus diversos paisajes,
desde la árida extensión del desierto de Atacama hasta las llanuras azotadas por el viento de la Patagonia, siendo testigos del poder crudo de la naturaleza y la resiliencia de la vida que perdura incluso en los entornos más desafiantes. Nos hemos adentrado en la rica historia de Chile, siguiendo los pasos de civilizaciones antiguas, los ecos de las luchas coloniales y el surgimiento de una nación moderna que lidia con su pasado y se esfuerza por alcanzar un futuro más brillante. A través de todo, el espíritu del pueblo chileno resplandece, un espíritu de resiliencia, creatividad y una conexión duradera con su tierra y herencia. Los ecos del pasado de Chile resuenan en su vibrante tapiz cultural. Desde los conmovedores ritmos de la música folclórica y los apasionados pasos de la cueca hasta las palabras evocadoras de sus poetas y la intrincada artesanía de sus artesanos, la herencia cultural de Chile es un testimonio del poder perdurable de la creatividad humana y la importancia de preservar la tradición en un mundo en constante cambio. Al despedirnos de esta tierra cautivadora, nos llevamos la calidez del pueblo chileno, su hospitalidad y su entusiasmo por la vida. Hemos compartido comidas en sus mesas, escuchado sus historias y presenciado su espíritu inquebrantable frente a la adversidad. Chile, un país que abraza tanto la tradición como la modernidad, ofrece un vistazo a un futuro donde el respeto por el patrimonio y el compromiso con el progreso van de la mano. Es una tierra que desafía e inspira, que invita a los viajeros a explorar sus rincones escondidos, abrazar sus riquezas culturales y experimentar la magia que se despliega cuando las tradiciones ancestrales se encuentran con el dinamismo del mundo moderno. Chile, con sus brazos abiertos y su espíritu cautivador, ocupará para siempre un lugar especial en nuestros corazones. Es una tierra que se queda contigo mucho después de haberte despedido. Su belleza perdura en tus recuerdos. Sus ritmos resuenan en tu alma y sus lecciones sobre la resiliencia, la creatividad y el poder perdurable del espíritu humano continúan inspirando.